Pero fíjense también lo que sigue, los aspectos económicos, culturales, sociales y psicológicos relacionados con los alimentos y la alimentación. De manera que el tema de los alimentos y de la alimentación como un acto voluntario es complejo, ¿sí? No va a tener una sola forma de resolución, sino que tenemos que tratar de tener en cuenta todos los aspectos que están condicionando estos procesos, ¿sí? Bien, entonces tenemos una dimensión físico-química, que es netamente la estructura y composición de esos alimentos, una dimensión biológica, una dimensión sociocultural y una dimensión ambiental. Bueno, ¿de qué hablo entonces? ¿Hablo de alimento o hablo de nutriente? A ver, ¿algún alimento que haya cambiado la historia del hombre? Por ahí los que ya me escucharon el año pasado a lo mejor ya tienen idea. Que hubo en nuestra evolución, hubo un alimento que determinó un cambio, un avance, una mejora ambiental para permitir la evolución de la especie. ¿De qué alimento hablamos? De la carne. Bueno, ahí estos son algunos de los cambios que se evidenciaron en nuestros antecesores hasta llegar al Homo sapiens. Lo más notorio, el volumen craneal, ¿sí? Y fíjense que hay un momento bastante preciso en donde ese volumen craneal empieza a aumentar, ¿sí? Y termina en el Homo sapiens, que sería la especie a la que pertenecemos, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, entre este momento, que son 2 millones de años antes de Cristo, 2 millones de años antes de Cristo, que comenzó el consumo de carne, ¿sí? Y esta flecha indica el momento del consumo de cereales. En ese lapso de tiempo ocurrieron cambios importantes en la evolución de la especie, lo que determinó un mayor crecimiento del sistema nervioso central principalmente, y eso le permitió al hombre hacer otras funciones, que le permitió conquistar otros espacios, otros ambientes y mantener su supervivencia, ¿sí? Entonces, las carnes rojas, las carnes de pescados, los mariscos como alimentos aseguraron al organismo una fuente adecuada de nutrientes, ¿sí? Como las proteínas, ácidos grasos insaturados, principalmente el arachidónico, el docosahexaenoico, y además de esos sustratos o de esos nutrientes, energía. Estos ácidos grasos poliinsaturados tienen una alta concentración en el cerebro, en el sistema nervioso central, y es lo que ha permitido esa plasticidad de las uniones entre las neuronas y de la capacidad de adaptarse a diferentes estímulos externos, ¿sí? Entonces, esto permitió una expansión de la masa cerebral y su corteza, e inmediatamente son miles de años, ¿no? Pero inmediatamente el hombre empezó a construir y a usar herramientas, y otro paso importante fue el uso del lenguaje, que es una función superior que el resto de los mamíferos no tienen, ¿sí? Lenguaje como símbolos, ¿no? Como una estructura simbólica que lleva un significado. Entonces, todo eso está hablando de una evolución del sistema nervioso central. Bueno, entonces, entre estos 2 millones de años antes de Cristo y 10.000 años antes de Cristo, bueno, hay cambios también climáticos, periodos de glaciación. Nuestros antecesores se desplazan
por el mundo ante los cambios climáticos. Entonces, esta capacidad de ese hombre antiguo con esa dieta flexible, con ese aporte importante de nutrientes de alta calidad, le permiten explotar una amplia gama de recursos. Es decir, se van adaptando al medio ambiente que los está rodeando. Y esa es una característica de la biología humana, de poder ocupar diversos hábitats o diversos ambientes en distintas geografías. Bueno, Nell, en 1962, fíjense cuántos años después, teoriza acerca de que ciertos genes, durante todo ese tiempo, desde los 2 millones de años antes de Cristo hasta la actualidad, evolucionaron para hacer más eficiente el metabolismo y poder ahorrar energía para los momentos en que el ser humano, el individuo, no tuviera con qué alimentarse. De manera que cuando había recurso alimenticio, comía y esa energía se almacenaba. Y durante los días o meses que no había de qué comer porque estaba o todo tapado de nieve o había que recorrer muchas distancias, el organismo subsistía gracias a que su metabolismo se había transformado en un metabolismo de tipo ahorrador, ¿sí? Que nos permite tener grandes reservas de energía. Y esas reservas de energía se iban utilizando cuando no había disponibilidad de alimento externo, ¿sí? A eso denominamos genotipo ahorrador. Bueno, acá están los genes que se fueron consolidando en la transmisión de generación a generación, ¿sí? Todos los que tienen que ver con las vías de síntesis y degradación de triglicéridos, que sería nuestra reserva de energía, genes involucrados justamente en la proliferación de este tejido adiposo, y los relacionados con los sustratos del receptor de insulina y de la proteína desacoplante para generar calor. Bien, entonces, este Homo sapiens carnívoro fue con el tiempo consolidando ese formato genético de tipo ahorrador. Y fue el que le fue dando una ventaja biológica y le permitió subsistir respecto al resto de los homínidos que coexistían en ese momento. Bien, bueno, entonces un poquito lo que estábamos hablando recién, acumular en forma de grasa la energía sobrante entre periodos de abundancia y utilizar esos ácidos grasos como fuente energética celular. Esto es lo que sigue pasando hoy en día, ¿sí? Comemos y el exceso de energía se guarda, ¿sí? Cuando no hay ingreso de alimentos, que es la única forma que tenemos de ingresar energía, esa grasa se hidroliza y nuestra fuente energética son los ácidos grasos. ¿Está bien? Bueno, pero a este genotipo ahorrador, que ya lo venimos perfeccionando hace millones de años, le tenemos que agregar un ambiente que cambió, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que tuvo ese carnívoro, ese Homo sapiens carnívoro que se movía de un lado al otro buscando alimento? Lo primero que pasó fue que se hizo sedentario. Se hizo sedentario, proliferó la agricultura, acumularon alimentos, hubo acumulación de granos, y ya el buscar el alimento no era un problema, ya estaba disponible. Así que ya empezamos a tener un exceso de consumo de energía, o de disponibilidad, al menos, de energía bajo la forma de alimentos. Eso ocurre en la era neolítica.
y más cerca en nuestro, ya después de Cristo, ¿cuál es el cambio más lesivo, ¿sí? Que nos terminó de complicar el tema nutricional? La revolución industrial, ¿sí? Con el procesamiento ya de la comida, el agregado de conservantes para poder mantener ese alimento procesado más tiempo, la falta de contenido en vitaminas, porque son muy lábiles, ¿sí? Las vitaminas, y bueno, y el aumento del consumo de grasas de este tipo, grasas saturadas, provenientes de animales. Entonces, combinando todo eso tenemos un genoma viejo, como que se especializó en ese genotipo ahorrador hace millones de años, pero con un nuevo medio ambiente que ofrece exceso de nutrientes que al ser ingeridos pueden almacenarse en forma eficiente en el tejido adiposo. ¿Está bien? Entonces, terminamos teniendo este problema actual, que es la obesidad, y que tiene un correlato con toda esta evolución que ha tenido el hombre y el cambio que se ha generado en el medio ambiente debido al hombre también, ¿sí? Bueno, entonces, la alimentación lo vamos a considerar el aporte de materia y energía que brindan los alimentos, ¿sí? Y que van a ingresar al organismo por vía natural o artificial. Artificial decimos cuando hay una alimentación a través de una sonda, por ejemplo. Pero si no, la alimentación natural, vamos a ver después el año que viene, cuando veamos la regulación de la ingesta, es un proceso voluntario. Es decir, yo elijo cuándo y qué cosas me llevo a la boca, ¿sí? Después de ahí ya larga todo más automático. Pero ese primer momento es una suma de un montón de influencias externas y psicológicas también del individuo que determinan ese comportamiento o esa conducta. Bien, entonces los alimentos, bueno, sustancias naturales o elaboradas que se ingieren por hábito, es el primer paso de la nutrición. Sin embargo, cuando hablo de nutrición, hablo de fenómenos psicoemocionales, socioculturales asociados a la ingesta. Le tengo que dar un marco más amplio de análisis, ¿sí? El nutriente es toda sustancia que integra el organismo. Es un elemento constitutivo de la biología del ser humano. Y su déficit o ausencia produce, luego de un tiempo, una enfermedad carencial. Es decir, es una sustancia que es importante en la constitución biológica de ese individuo y que si falta o disminuye su cantidad aportada por la alimentación, se va a evidenciar en determinado tiempo, más o menos, una enfermedad por carencia, ¿sí? Bueno, entonces, comprende tres tiempos: alimentación, metabolismo y excreción. Bueno, entonces las leyes de la alimentación, estas enunciadas por el doctor Pedro Escudero, y se aplica a todos los casos, ¿sí? Son conceptos generales, pero que cada uno de nosotros, y después ya siendo médicos, vamos a poder darle el sentido que corresponde al contexto o a la situación de cada paciente. Fíjense, la primera ley es la ley de cantidad. La cantidad de alimento debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas, ¿sí?, del organismo y mantener su balance energético. Ahora vamos a definir qué es balance energético, ¿sí? Entonces, necesidad calórica, cantidad. La cantidad que ingresa debe cubrir esa necesidad calórica. La ley de calidad
se debe mantener una proporción de las sustancias que lo integran, ¿sí? De acuerdo a la composición del organismo. Tiene que haber una relación entre esos componentes, ¿sí? No, esa es la que sigue. Este es el régimen, debe ser completo. Calidad es completo. Completo quiere decir que ese alimento debe aportar todo lo que necesita ese organismo para que su desarrollo biológico sea normal. Y acá incluimos no solo las calorías, sino también los componentes estructurales y micro componentes, es decir, componentes que están en baja concentración, pero que son esenciales, como algunas vitaminas o algunos iones, ¿sí? Después viene la ley de la armonía, esta es la que les decía antes, que las cantidades de los diversos nutrientes deben guardar una relación entre sí, ¿sí? Por ejemplo, el adulto que ya llegó a un tamaño corporal estable no necesita un aporte extra de proteínas en la alimentación. Entonces debe guardar una relación de 60% de hidratos de carbono, 25% de proteínas, 35% de grasa, ¿sí? Sin embargo, un chico en edad de crecimiento o una madre embarazada, por ahí la proporción de proteínas debe ser mayor. Entonces, por eso depende también en qué situación cada cual lo analiza. Y la ley de adecuación es la finalidad de la dieta, está supeditada a su adecuación al organismo. Es decir, tenemos que ver el estado en el que está ese paciente o ese individuo, si es una alimentación para sostener su estado de normalidad, o es un paciente que ha sufrido una enfermedad crónica, se está recuperando y necesitamos que la alimentación provea de todos los componentes que va a necesitar para recuperar su peso normal, ¿sí? O bien si es un individuo normal que está haciendo un gran desgaste energético y va a requerir una suplementación o un agregado de calorías en su dieta para adecuarse a la situación que está cumpliendo ese individuo en ese momento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, una alimentación normal, ¿qué es? Es una alimentación suficiente en cuanto a cantidad, completa en cuanto a calidad, armónica en cuanto a las proporciones y adecuada para el objetivo de cada individuo. ¿Sí? Bueno. Grupos de alimentos. Entonces, cereales y derivados, hidratos de carbono en distinto grado de complejidad, legumbres, verduras y frutas, lácteos, carnes, aceites y grasas, azúcares. Y fíjense esto, cada país, según las costumbres y la disponibilidad de alimentos, establece cuáles son los requerimientos de cada población. Por eso les digo que también es una cuestión cultural. Cualquiera de ustedes que haya viajado a otro país, y más si es una cultura diferente, va a encontrar que los alimentos que consumen no tienen nada que ver con los que consumimos nosotros, ¿sí? Bueno, para nuestro país se utiliza el óvalo nutricional, en donde uno determina en el comienzo de ese óvalo cuáles son el grupo de alimentos que debería estar en mayor cantidad en la dieta y cuáles se van incorporando en menor proporción respecto de los primeros, pero que no deberían faltar, ¿sí? Porque están aportando un nutriente importante. Y se agrega al agua también como un nutriente esencial. Bueno, ¿cómo clasificamos a los nutrientes? Hay varias formas de clasificarlos. Una es diciendo, hablando de los macro o micronutrientes. Esta
clasificación se basa en la cantidad que se necesita de cada uno de estos compuestos para completar el requerimiento diario, ¿sí? Entonces, fíjense, carbohidratos, proteínas y lípidos como macronutrientes, porque se necesitan cantidades de cientos de gramos por día para cubrir ese requerimiento calórico. Y los micronutrientes, que a su vez los podemos clasificar en minerales o vitaminas de acuerdo a su composición química, que se requieren cantidades mucho menores, en general por debajo del gramo, ¿sí? En el rango de los miligramos, mientras que de los macronutrientes están en el orden de los gramos. Bueno, entonces, tratada la cantidad necesaria, estos macronutrientes, los lípidos, hidratos de carbono y proteínas, también se los denomina proveedores de energía, porque son los que van a cubrir las necesidades energéticas del organismo. El agua también lo vamos a considerar un macronutriente. Y dentro de los micronutrientes vamos a tener las vitaminas, entre los cuales están químicamente las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro de las hidrosolubles, el complejo B y la vitamina C, estas deben consumirse todos los días, ya que al ser hidrosolubles se eliminan, se excretan por orina. Entonces no sirve, yo ya comí suficiente cantidad de cereales o legumbres para la vitamina B, ya está, por un mes no como más. No, eso tiene que ser diario porque se pierden. Las liposolubles, en cambio, esas sí se pueden almacenar. Entonces su requerimiento diario no es tan alto como el de las hidrosolubles. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenemos la A, la D, la E y la K. Y con respecto a los minerales, también podemos hablar de macrominerales, que son aquellos que se necesitan en más cantidad, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, el fósforo, ¿sí? Y los microminerales, o llamados también oligoelementos, que ahora está de moda esa palabra, que en general son cofactores de enzimas. Entonces son importantes para distintas vías metabólicas, pero se necesitan mínimas cantidades, y son importantes en el momento en que las células sintetizan las distintas enzimas del metabolismo. Y ahí tenemos el cobre, el zinc, el manganeso, cromo, selenio. Bueno, pero todo eso lo necesitamos. Esa era una clasificación en cuanto a la cantidad. Otra clasificación puede ser en cuanto a su función. Si esos nutrientes tienen una función estructural, una función energética o una función regulatoria, ¿sí? Y la otra clasificación, que también es importante que la conozcan, es su capacidad de biosíntesis. Cuando yo puedo fabricar alguno de esos componentes, digo que son no esenciales, porque el organismo puede fabricarlo, ¿sí? Los semiesenciales son aquellos nutrientes cuya síntesis por parte del organismo es insuficiente y que necesito de un agregado externo a través de la alimentación, ¿sí? Acá vamos a ver que es importante la flora bacteriana que tenemos en el tracto gastrointestinal, en el colon. Ahora me voy a detener un poquito en eso. Y después tenemos los nutrientes esenciales. Y ahí es importante porque hay aminoácidos y ácidos grasos que no los podemos fabricar y que sí o sí los tenemos que incorporar con la dieta. Algunos de esos ácidos grasos tienen que ver con el grado de insaturaciones que tienen, y es lo que fueron aportando estos alimentos de muy buena calidad. Aportan linoleico, linolénico. Y en el caso de los aminoácidos esenciales,
que también se encuentran en las proteínas de origen animal, bueno, triptofano, leucina, isoleucina, histidina, fenilalanina. Las vitaminas, todas son esenciales, ¿sí? Menos la vitamina D, que hay una producción básica a partir del colesterol en la piel, por acción de la luz ultravioleta y después un proceso a nivel renal, de activación. Pero en muchos casos esa producción propia es insuficiente y requiero de un aporte externo, ¿sí? Así que bueno, van analizando su alimentación diaria, van viendo a ver si cubrimos todos los nutrientes. Bueno. Bien. Bueno, con respecto a la microbiota, esta flora bacteriana intestinal, que justamente es muy importante porque permite o favorece la absorción de algunas vitaminas y permite generar otros componentes realmente importantes para la absorción de los nutrientes. Dentro de esa composición de la flora intestinal, vamos a ver que depende de muchas cosas, depende de la edad. Desde el nacimiento hasta la edad adulta, la flora intestinal va cambiando, es decir, va cambiando cuáles son los gérmenes principales, ¿no? Bueno, bacteroides, actinobacterias, bifidobacterias son comunes de encontrar. Y ahora vamos a ver, algunos son especialmente importantes que haya una mínima cantidad para favorecer estos procesos de absorción y síntesis. Bueno, la malnutrición genera una alteración, un balance alterado de esta flora intestinal con predominio de otros gérmenes que no son tan beneficiosos. Y eso contribuye aún más a la malnutrición. Obviamente, el consumo indiscriminado de antibióticos, que frena el crecimiento o el desarrollo de algunas cepas protectoras o beneficiosas, los probióticos que los favorecen, los derivados de la leche que generan estos lactobacilos que son importantes porque mantienen ese balance de flora favorable, y obviamente los hábitos dietarios y el origen geográfico. Las bacterias que tenemos nosotros en nuestro intestino no son las mismas que tienen, por ejemplo, los japoneses o los chinos, que tienen otro tipo de alimentación y con esa alimentación incorporan bacterias que le permiten hidrolizar esos componentes que consumen ellos en la dieta. Es decir, hay un comensalismo ahí que se benefician con esa flora microbiana. A tal punto es importante esta flora microbiana que hoy en día está muy extendido el concepto de que las disfunciones del tracto gastrointestinal se pueden predecir o se pueden explicar de acuerdo a la flora microbiana que uno tiene en el intestino. Entonces, haciendo un análisis de cuál es la proporción de cada uno de los gérmenes que tenemos y eventualmente las distintas cepas, podemos saber si un individuo tiene más tendencia a generar un cáncer o tiene una tendencia a tener una motilidad favorecida, acelerada o enlentecida, porque hay una relación directa entre estos gérmenes y la pared intestinal. Bueno, para que vayan entrando en comensales, lo que dijimos recién, proveen un amplio rango de facilidades metabólicas, como síntesis de vitaminas, metabolismo de ácidos biliares. Esto lo vamos a ver después cuando vayamos viendo la parte de absorción. Favorece la absorción de lípidos, la fermentación y la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, como el metano, el propano, que son moléculas pequeñas
que favorecen el desarrollo o el crecimiento normal de los enterocitos, ¿sí? Y de los colonocitos, específicamente porque están en más cantidad en el colon. Esta fermentación o estos productos de la fermentación, acetato, propionato, butirato, bueno, depende del tipo de microbiota, y provienen de las fibras vegetales que no se digieren, ¿sí? Dependiendo del origen de esas fibras, vamos a tener mayor o menor sustratos para la generación de estos ácidos grasos de cadena corta. Medianamente, cómo esta es la mucosa y cómo esos ácidos grasos de cadena corta son importantes para mantener la estructura del epitelio colónico. Las legumbres, la pectina de las cáscaras. Bueno, acá, ¿no? Vieron que a veces recomiendan comer legumbres cocidas y en algunos casos también con la cáscara, también, ¿no? La cáscara de banana, ¿sí? Porque algunas fibras, como son las de celulosa, directamente no tienen una función nutritiva, sino lo único que hacen es acelerar el tránsito gastrointestinal. Pero hay otras, sí, como estas fibras viscosas o las fermentables, que tienen una acción importante sobre los colonocitos. Bueno, fíjense esto, la modificación de la microbiota altera la defensa. Ceci el otro día contó un poco el sistema, cómo funciona el sistema inmune en una localización, que es en la piel. Otro lugar donde tenemos gran cantidad de tejido linfoide asociado a mucosa es en el tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino. Pero fíjense que ese epitelio está expuesto a todos los productos que uno ingiere, ¿sí? Entonces la microbiota ayuda mucho a mantener un epitelio de baja permeabilidad y que tenga una adecuada respuesta o contacto con el sistema inmune en la submucosa. Si estas bacterias no tienen una gran diversidad o la composición de esa flora microbiana está colonizada por un solo tipo de bacterias, eso determina un acortamiento de la vellosidad con un aumento de la permeabilidad entre las células epiteliales y ahí pueden empezar a filtrarse, a pasar antígenos que están normalmente restringidos a la luz intestinal y eso desata la respuesta inmunológica. Y al desatar la respuesta inmunológica vamos a tener alteraciones de la motilidad, alteraciones de la absorción, eventualmente un proceso inflamatorio y eventualmente la generación de anticuerpos contra algún componente específico de la vida. Bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Que acá podemos hacer una buena asociación entre la función del gastrointestinal específicamente, flora microbiana y sistema inmune. Bueno, muy bien. Listo. Pasando este tema de cuáles son los nutrientes, tenemos entonces que ir a ver el otro componente importante que es el metabolismo. Entonces, fíjense, cubrimos este primer cuadro, que es la ingesta de nutrientes, y ahí dejamos representados los macronutrientes. ¿Sí? Esos macronutrientes se van a digerir, obviamente, a nivel del tracto gastrointestinal y se van a absorber. ¿Sí? Y esos productos simples, resultados de la absorción, van a ser distribuidos a todas las células del organismo. Ahora, cada tipo celular va a utilizar esos nutrientes para la función específica de cada célula, para hacer su metabolismo. Y de ese metabolismo van a surgir productos de desecho,
o productos que van a ser luego excretados. El dióxido de carbono, la urea, el amonio y agua. Entonces, el metabolismo es este conjunto de transformaciones químicas de los nutrientes, ¿sí? Mediante los cuales se hacen disponibles para la regulación, el crecimiento, la reparación del organismo, ya sea por procesos anabólicos y procesos catabólicos de obtención de energía. Metabolismo o metabolismo intermedio, que es en realidad lo que define o lo que presenta esta definición, incluye todas las vías metabólicas o las reacciones químicas, ya sea de síntesis de compuestos o de degradación de compuestos y obtención de energía. ¿Qué tanto anabolismo y qué tanto catabolismo hace cada tipo celular? Depende de la función de esas células, ¿sí? Bien. Entonces, aunque la composición corporal parezca constante, porque a lo mejor el peso total del paciente es el mismo y el porcentaje de masa grasa y masa magra se mantiene igual, existe un recambio metabólico permanente, un turnover permanente de componentes proteicos, de componentes estructurales y de componentes de reserva, ¿sí? Así que es como que se están degradando y sintetizando al mismo tiempo, ¿sí? En uno de los laboratorios la semana que viene van a hacer esto de las medidas antropométricas, cómo miden algunas variables para determinar el estado nutricional global del paciente, ¿sí? Bueno, ese recambio se aplica tanto, lo puedo analizar tanto del nivel celular, del nivel tisular o del nivel corporal. El nivel corporal es lo que van a hacer en el laboratorio. Bueno, y hay distintos pools que se van interconectando para asegurar la provisión o la recepción de esos productos del turnover. Esto lo tienen que tener en cuenta, porque a veces uno dice, sí, se degradan proteínas. Bueno, se degradan proteínas. ¿De dónde se degradan? ¿Cuál es el tejido que empieza a romper sus proteínas cuando hay a lo mejor un ayuno prolongado? Listo. Bueno, el hueso, el músculo, bien. ¿Qué se obtiene de esa degradación? Aminoácidos. ¿Esos aminoácidos a dónde pasan? Pasan al pool celular para que la célula los pueda usar para otra cosa, pero pasan a un pool también circulatorio o general para poder llegar a otro tejido que pueda utilizar ese aminoácido para, por ejemplo, la gluconeogénesis. Entonces, es importante que por ahí tengan este concepto de pool precursor, pool funcional, pool de almacenamiento. Y cómo, esto lo vamos a ver el año que viene, cómo las distintas hormonas van asegurando que esos pools vayan proveyendo de sustratos al pool funcional, que es el que utilizan directamente las distintas células del organismo. Ese pool funcional básicamente es la sangre, ¿sí? Bueno, proceso continuo de síntesis o degradación. Eso lo tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces, el metabolismo energético son todas las reacciones químicas del organismo que modifican estos macronutrientes que uno incorpora con la alimentación con producción y utilización de energía. Eso es metabolismo energético. Produce energía. Es decir, todo lo que yo ingiero se degrada y genero energía. Mientras que el metabolismo intermedio, bueno, acá tienen distintas vías que ya vimos, ya conocen, productoras de energía. Mientras que el metabolismo intermedio son reacciones que posibilitan la degradación de macromoléculas con generación de energía o no, porque muchas veces el catabolismo de una molécula está supeditado a la síntesis de otra, ¿sí? Y a eso denominamos metabolismo intermedio. Y eso es lo que después van a controlar en forma fina y delicada cada una de las hormonas que intervienen en el metabolismo.
como ser la insulina, como ser el glucagón, como ser la hormona tiroidea, etc. Así que miren todo lo que nos falta. Pero esto es para empezar a tener una idea de qué pasa con las cosas que uno quiere, ¿sí? Muy bien. Entonces, existe un flujo de nutrientes entre las vías metabólicas a nivel celular, tisular y corporal. Y esto es importante que puedan visualizarlo o entenderlo para empezar a estudiar de esta manera, que cada molécula que les caiga en el trabajo práctico o en el libro que lean, traten de entender de dónde viene, si vino por síntesis del propio organismo o si vino exclusivamente por la alimentación y que es un sustrato esencial, por cómo llegó a ese lugar donde lo estoy analizando, cómo llega a la célula, cómo se distribuye, cómo la célula lo capta, cómo lo almacena, si es que lo almacena, dónde lo utiliza, cuándo lo utiliza, para que vayamos integrando toda la información que va a empezar a surgir, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, esto es una de las cosas que por ahí saben, como el músculo, lo que decíamos recién, hace proteólisis, libera aminoácidos, y esos aminoácidos los utiliza el hígado para hacer gluconeogénesis, y devolver glucosa a la sangre. O lo mismo con la lipólisis. Bueno, el gasto energético total, el requerimiento energético que va a tener un individuo, depende de 3 componentes básicos. El metabolismo basal, que es, esto lo vemos después también el año que viene, asociado a hormona tiroidea. El metabolismo basal es la cantidad de energía que se necesita para mantener las funciones básicas del organismo, estando el individuo en reposo y en un ambiente controlado. Es decir, a 20 grados centígrados, que no haga mucho calor, que no haga mucho frío, a humedad controlada, presión de oxígeno normal. ¿Cuánto estoy gastando? Eso tiene un valor, ese gasto energético basal. Y tiene que ver básicamente con mantener funciones vitales como el gasto cardíaco, la actividad respiratoria y funciones celulares que tienen que ver con el funcionamiento de las bombas, la bomba de sodio-potasio. Nada más. Ya para eso solo necesito energía. Ahora, si ingiero productos, si ingiero alimentos, la degradación de esos macronutrientes, llevarlos a las moléculas simples y absorberlos, gasta energía. Entonces ahí tengo también un consumo de energía o un gasto energético asociado a la ingesta de alimentos. O lo que se denomina efecto térmico de los alimentos. Y después, el otro componente importante, que es el que uno puede controlar voluntariamente, es el gasto energético por actividad del músculo esquelético, asociado al ejercicio físico. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente, ya en el adulto, tiene un valor relativamente estable, fijo, ¿sí? Salvo que haya alguna patología que altere ese metabolismo basal. Está relacionado con la dieta, con el tipo de alimentos que consumo y la frecuencia con la que lo hago, y el componente asociado a la actividad física. De todos ellos, fíjense cómo el efecto térmico de los alimentos representa una porción relativamente pequeña, ¿sí? Lo más importante es este metabolismo basal, y tiene la ventaja de que puede ser regulado voluntariamente.